¿no? Entonces, ahí tenemos los autoanticuerpos, cómo se va a ver. Entonces, ¿cuáles son los productos que se extraen del núcleo? Los antígenos extraíbles del núcleo tenemos el SMIT, que este va a ser importante en alteraciones neurológicas, el ROLA, en un Sjögren, por ejemplo, en el lupus subagudo, la ribonucleoproteína en una enfermedad mixta del tejido conectivo, el SSL70 será importante en la esclerodermia, que vamos a ver más adelante, el antijo en la dermatomiositis, ¿no? Las histonas, que son otros, que estos van a estar más relacionados con un lupus por medicamentos, ¿no? Cómo se ve el DNA negativo y más o menos para tomar las decisiones si es anticuerpos antinucleares positivos, si es anti-RO, puede ser un Sjögren, anti-DNA de doble cadena y el SMIT será un lupus, antihistonas un lupus-like que sería por medicamentos, ¿no? Y los patrones para los anticuerpos antinucleares, moteados es el menos específico, homogéneo, anticuerpos antinucleoproteínas, periféricos anti-DNA, centrómero que va a ser el CRES y nucleolar que va a ser la esclerosis sistémica, ¿no? Entonces, el DNA de doble cadena, que está asociado a daño renal, se puede negativizar si va mejorando su daño renal. Y el anti-RO con fotosensibilidad. Generalmente se considera más de 1 en 160 para considerar que sean los anticuerpos antinucleares positivos. Mucho ojo acá, hay muchas personas que pueden tener anticuerpos antinucleares positivos, yo creo que eso sí lo saben, pero no quiere decir que con eso ya tengan lupus. Hay mucha gente que lo tiene más con edades más tardías y que no tengan ninguna manifestación de lupus, ¿no? Entonces, para valorar la actividad, ver el complemento, la actividad del complemento, la velocidad de sedimentación globular, las células CLE y lo que se va a ver a la histopatología, ¿no? Y el tratamiento con esteroides, inmunosupresores, esto dependiendo de cada paciente que tenga medicamentos, hasta el trasplante de médula ósea se menciona en algunos artículos, ¿no? El lupus inducido por medicamentos, que es un síndrome temporal parecido al lupus relacionado con exposición a medicamentos, resuelve a suspenderlo, no va a dar datos significativos sistémicos, por ejemplo, afectación renal, alteración neurológica grave tampoco. Vemos que las manifestaciones se pueden parecer un poco a lupus, como vemos aquí de esta paciente. La incidencia de 15,000 a 30,000 casos, más en mujeres igual afroamericanas. Edad de presentación es mayor que la de lupus en general. Muchos medicamentos que están relacionados, aquí solo se les menciono algunos. La etiopatogenia en acetiladores lentos, HLA que estén relacionados. El cuadro clínico más que artritis nos da artralgias, puede ser única manifestación. Mialgias, puede haber fiebre, serositis. Y el involucro, lo que les decía, renal y sistema nervioso central va a ser casi nulo, no va a ser para nada frecuente. Y obviamente que no nos van a dar los cuadros que acabamos de ver en el lupus, ¿no? Entonces, ¿qué se puede presentar en la piel? Fotosensibilidad, púrpura, eritema nodoso también. Poco frecuente es un eritema malar, alopecia, lesiones discoides o úlceras orales, ¿no? Y los estudios de laboratorio van a ser, los anticuerpos antinucleares van a ser positivos, un patrón homogéneo, y este va a ser antihistonas en un 95%, ¿no? Obviamente, cuando ya se está resolviendo el cuadro, disminuyen estos títulos, ¿no? ¿Qué características comunes podemos tener? Artritis, serositis, los anticuerpos antinucleares positivos. Y ya. El lupus cutáneo, entonces, ya los que vamos viendo, esta clasificación de Gillian es muy, no se ha dado a entender mucho de esto de lupus, es parecido al cuadro que estábamos viendo, que se los puse en un inicio. Nos pone el lupus cutáneo, el lupus eritematoso cutáneo que acabamos de ver hace un momento, que puede ser la erupción malar, eritemalas de mariposa, pero como un like. El lupus eritematoso cutáneo, las manifestaciones anular y pápulo escamoso, y aquí nos pone una forma anular y también vesículo ampolloso. Y una cutáneo crónico tenemos el discoide, que puede ser generalizado o localizado, el hipertrófico verrugoso, la paniculitis lúpica que habíamos visto, el lupus eritematoso túmido,
asociado a mucosas, el perniótico, y la sobreposición del lupus discoide liquenoide, ¿no? Las manifestaciones inespecíficas tenemos desde vasculitis, vasculopatías, telangiectasias periungulares, livios reticulares, tromoflebitis, fenómeno de Raynaud, eritromelalgia, alopecia no cicatricial, como el fluido telógeno, alopecia areata, esclerodactilia, nódulos reumatoides, carcinosis cutis, lesiones ampollosas, urticaria, acantosis níricas, eritema multiforme que va a estar en el síndrome de Rowell y úlceras en las piernas, líquen plano y perniosis, ¿no? Entonces, específicas ya las que acabamos de ver, agudo, subagudo, crónico, y las inespecíficas las que acabamos de mencionar. Volvemos a nuestro cuadro, entonces son más como lo que habíamos visto, la clasificación está de Rowell o de Gilliam, perdón, son las mismas acá, los lugares donde se van a presentar cada una de estas, y a nivel histopatológico, donde se van viendo las frecuencias. ¿No? Este es un lupus cutáneo agudo, una forma subaguda, un lupus tumido, un lupus crónico, tipo verrugoso, y una paniculitis lúpica. ¿No? Entonces, lupus cutáneo agudo, el exantema malar, lesiones transitorias, posterior exposición solar, restos sin cicatriz, nos deja manchas e hiperpigmentadas. Hay varios diagnósticos diferenciales también para esto. Bueno, haber una forma que se extienda más allá de la cara, una forma extendida. Y cómo se ve el eritema, moderado, edema intenso. Puede haber poiquilodermia, que es áreas de eritema, hiperpigmentación, telangiectasias, atrofia, horas, semanas más frecuente en la cara. Pueden haber esta forma que habíamos visto como un like por lupus. Una forma ampollosa. Este paciente con lupus eritematoso sistémico que habíamos visto aquí en la clasificación, que podría haber alguna forma ampollosa, que sería mucho más raro. Entonces, este paciente es medida por autoanticuerpos, ocurre en menos del 5% de pacientes con lupus eritematoso sistémico, es muy raro en niños. Esta paciente de 13 años que tiene vesículas ampollas en la picosa de 3 a 2 semanas de evolución, previamente referida a artralgias y mialgias. La biopsia mostró inmunofluorescencia directa con depósitos de IgG, anticuerpos antipositivos, y el complemento estuvo bajo. Va a ser la B del escote, la cara, área centrofacial va a estar generalmente respetada, cuello, áreas extensoras de antebrazos. Y lo que les decía aquí en el lupus, muchas veces vemos que esta parte interfalángica va respetando, ¿no? Lo que les decía, hay varios diagnósticos diferenciales de la seborreica, quemaduras, rosácea, dermatomiositis. Por ejemplo, esmiositis, esta va a ser una rosácea con datos de adefrinofima. Y el lupus cutáneo subagudo, 20% de lesiones concomitantes con lupus discoide y 50% de estos pacientes que pueden cumplir criterios de lupus eritematoso sistémico, ¿no? Van a ser, ya habíamos visto que pueden ser una forma anular o eritemato-escamosas, van a ser eritemato-escamosas o pápulo-escamosas. La forma anular en el 42% de los pacientes con placas, con bordes eritematosos elevados, más centro, el centro más claro, está, parece la descripción de una tiña, apariencia psoriasiforme en el 39% de los casos, y muchos pacientes pueden coexistir con las dos formas, el 16% de los pacientes, ¿no? Vemos esta forma anular. Cuando vimos psoriasis, vimos un tipo de psoriasis anular. Fíjense que se podía parecer la forma psoriasiforme. Me tocó una paciente que yo pensé que podía ser psoriasis y era lupus. Entonces vean que sí fácil. ¿No? Una forma vesicopollosa, que también parecería psoriasis. Entonces, las lesiones no hay induración, resuelven con hipopigmentación, no hay cicatriz,
y por medicamentos pueden resolverse o suspender, que vemos estos medicamentos es mucho más frecuente en adultos, y aquí hasta algunos de los medicamentos con los que se puede relacionar, ¿no? La hidroclorotiazida, los AINES, diltiazem, la terminafina. Pronóstico a largo plazo incierto, un 15% puede desarrollar afectación sistémica con nefritis y los pacientes van a tener un anticuerpo anti-RHO generalmente. Este es un paciente de 59 años, tiene lesiones cutáneas, escamosas, una semana después de intensificación solar, antecedente de enfermedad de Hashimoto, enfermedad autoinmune, tiene los anticuerpos anti-RHO y anti-LAC altos. La biopsia de piel muestra lupus eritematoso cutáneo subagudo, de estas lesiones escamosas que vemos acá. El tratamiento fue con corticoides e hidroxicloroquina. Empezó a tener despigmentación asintomática en sitios previamente afectados, despigmentación por el tratamiento o que sea un verdadero vitíligo, está lo difícil saber, ¿no? Diagnóstico diferencial contra una psoriasis, como habíamos visto, dermatofitosis, fotiña o un gloma que también puede ser, ¿no? El lupus, que también las hemos considerado dentro de este grupo, es un síndrome autoinmune, paso transplacentario de anticuerpos anti-RHO, anti-LAC. Las manifestaciones suelen resolverse en 6 meses. Van a ser producidos por la presencia de anticuerpos en la circulación, anticuerpos maternos en la circulación fetal, donde se presentan en cara, región periorbitaria, piel cabelluda, son fotoliciadas o fotoexpuestas. Pueden ser placas anulares, eritematosas con escamas, telangiectasias, anulariosidades vasculares, no lesiones residuales. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto un caso de tiña en un neonato de 12 días? Les dije en ese momento, yo hubiera pensado más que era un lupus neonatal, nunca me hubiera imaginado una tiña, porque sí dan estas lesiones que sean parecidas, ¿no? Así como en este caso, puede haber una forma de un cutis marmorata telangiectásica, te mide el estado cardíaco, ¿no? Muchos de estos recién nacidos, el marcapaso, ya hasta algunos les empiezan a poner el marcapaso ya cuando la mamá está en el embarazo, ¿no? Y no útero. Esta paciente de 7 días, madre de 37 años con diagnóstico de LES, lesiones vasculares reticulares como las que vamos viendo acá, afecta áreas afectadas atróficas, diagnóstico de cutis marmorata telangiectásica, laboratorio con anticuerpos antinucleares 1 en 160 y el anti-RHO fue positivo, pero afortunadamente esta paciente no tuvo alteraciones a nivel del electrocardiograma, ¿no? Entonces, el lupus cutáneo crónico, que es el lupus que ya se separó del lupus sistémico y en 1882, el lupus discoide es la forma más común del lupus cutáneo crónico, se presenta más en adultos, muy poco en la población pediátrica, pues hemos tenido casos. Entonces las lesiones se dan en cara, piel cabelluda, pabellones auriculares, puede extenderse a zonas cubiertas, como los que acabamos de ver acá. Y hasta muchas de estas, ya cuando veamos cáncer, para ver que se puede parecer, por ejemplo, esta de acá en la piel cabelluda, a una queratosis actínica, ¿no? Las lesiones ocasionalmente afectan labios y mucosas, oral, nasal, conjuntival, alopecia, pestañas, entropión, perforación de tabique nasal. Pueden haber placas infiltradas, enduradas, escamas que dejan cicatriz, alopecia cicatricial y pueden ser desfigurantes, ¿no? Hay algunas formas un poco más raras, como esta forma que sigue las líneas de Blaschko, es un lupus discoide, no solo en la cara, sino también en el tronco, muy raro ver. Igual aquí ya casos más recientes, del 2007. Y en este paciente que tenía manchas hipocrómicas, placas atróficas con el tema de escamas en la nariz, despigmentación de los labios, orejas y escote, el labio de piel mostró lupus eritematoso discoide y tenía las dos cosas, ¿no? Tanto el lupus como el vitiligo, que serían dos enfermedades autoinmunes, ¿no? Aquí también se relaciona muchas veces este lupus eritematoso discoide con el enfermedad granulomatosa crónica, que es una inmunodeficiencia que hay de efecto de los fagocitos. Muchas veces las mujeres portadoras del cromosoma X de este gen de la enfermedad granulomatosa crónica tienen lupus discoide. Aquí este paciente de 1 año, 6 meses con estas placas eritematosas en cara, tronco y extremidades y úlceras recurrentes en boca. El paciente 2, que tenía todas las pruebas para una granulomatosa crónica, a las 3 semanas presenta placas eritematosas en pústulas, cuello y parte superior.
Este resuelve luego de tomar el voriconazol. La biopsia, ¿no? Pacientes, esta revisión en niños, primero en adultos, progresión de un discoide, una enfermedad sistémica del 8%, en niños es mucho más, 3 veces más que los adultos, y aquí tuvieron 40 pacientes y vemos que el 15% al mismo tiempo tuvo LES, el 26% 9 pacientes desarrolló LES, el 44% solo fueron unidades de laboratorio y el 29% solo la afectación de la piel, ¿no? Entonces, hay diagnósticos diferenciales de este lupus cutáneo discoide con erupción polimorfa lumínica, linfocitoma cutis, sarcoidosis, es un linfocitoma cutis, sarcoidosis, el lupus cutáneo túmidos, que es rara forma de lupus cutáneo crónico, lupus eritematoso cutáneo crónico, edad media 38 a 42 años, casos en niños, se puede presentar en la cara, sin escamas ni tapones cornos como los que vemos acá, forma más fotosensible. Nos da unas pápulas eritematosas induradas, placas multiformes. Y el diagnóstico de erupción polimorfa lumínica, un infiltrado linfocítico de Chesner. La paniculitis lúpica, que va a ser inflamación a nivel del tejido celular subcutáneo, con placas induradas, puede evolucionar lesiones desfigurantes o deprimidas. Donde se van a ver nódulos, tracción y deprime, caras, troncos superiores, extremidades superiores, claras mamarias, glúteos, muslos. Solo tengo una paciente en el hospital con paniculitis lúpica. Algunos pacientes desarrollan lesiones discoides sobre la paniculitis y también se la conoce como lupus profundo. Y diagnósticos diferenciales, morfea, paniculitis. Un 50% puede evolucionar a lupus sistémico, 10 a 40% con lupus sistémico. La cuestión más común es en la cara, este lupus profundo, la de presentación a los 8 años, pero aquí nos muestra una presentación no tan usual, que sería en los miembros pélvicos, un lupus profundo lineal, ¿no? Otras formas, esta forma verrugosa, poco frecuente, que tiene sus diagnósticos diferenciales. Puede haber una sobreposición de líquen con lupus, la entidad heterogénea, sobreposición lupus-líquen, comparten características químicas, histológicas y inmunopatológicas, pocos casos reportados. Nos da placas eritemato-violadas, inflamación central, placas atróficas, lesiones verrucosas, papulonodulares, brazos y manos. Estas enfermedades pueden coexistir y el diagnóstico final depende del curso de la enfermedad. Otra forma de lupus eritematoso perniótico en las extremidades de manos y pies. Y el tratamiento, lo primero, cuidarse del sol. Se puede dejar esteroides tópicos de acuerdo al paciente o inhibidores de las calcineurinas. La hidroxicloroquina es como tratamiento indicado en un lupus cutáneo, más que la cloroquina y la quinacrina. Algunas formas con retinoides, dapsona, talidomida, clofazimina y el esteroide con algunos inmunomoduladores como la azatioprina o el metotrexate, ¿no? Y el abordaje que se hace en los pacientes con lupus, varios estudios, ¿no? Yo creo que me quedo acá para que puedan presentar sus artículos. No sé si hasta acá alguna duda o alguna pregunta. Si gustan, me la mencionan cuando esté allá en la clase. Entonces, ¿quién va a comenzar? Espero que estén despiertos. Quiero ver